Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos un poco acerca de las migraciones, las remesas familiares y el impacto que estos dos hechos tienen tanto en la estructura social como en la económica de El Salvador. La migración es el movimiento de la población, más exactamente el movimiento de personas a través de una frontera específica, ya sea en forma temporal o definitiva. Las migraciones internacionales implican un traspaso de frontera, por lo tanto merecen un tratamiento especial. Por lo general todos los países la tienen regulada, ya sea por leyes o políticas, tanto de los emisores como de los receptores de inmigrantes. A pesar del impacto que le significa la separación de la familia y de los riesgos que enfrentan en la ruta hacia su destino, la migración ha sido y continúa siendo una alternativa para una gran parte de la población salvadoreña, que decide salir del país por factores, ya sean de pobreza, desempleo, desastres naturales, efectos del cambio climático, deseo de la reunificación familiar o la inseguridad. Es por ello que a continuación veremos algunos hechos históricos acerca de las migraciones y cómo estos han determinado los flujos migratorios en El Salvador a través de los años. Desde antes del siglo XX, la migración de salvadoreños y salvadoreñas se ha venido generando debido a la existencia de diferentes factores. Como el primero de ellos podemos mencionar la obtención de bienes. Se dice que la primera gran oleada migratoria de salvadoreños se produjo en 1800, esto por la búsqueda de oro en Alaska. Como segundo punto, podemos mencionar las construcciones, en este caso la construcción del Canal de Panamá. Estas migraciones se dieron partiendo de la zona occidental, específicamente de Santa Ana. No se precisa cuántos abandonaron el país en esta segunda oleada, pero se estima que fueron entre 40.000 y 50.000 salvadoreños. Estos se fueron buscando oportunidades laborales que se les ofrecía en la construcción de dicho canal, situación que provocó, como mencionamos anteriormente, una salida masiva de nuestros compatriotas del occidente del país. Como tercer punto tenemos la migración rural. En la década de 1960, las compañías fruteras de origen norteamericano United Fruit Company y Standard Fruit Company inauguraron sus plantaciones bananeras en Honduras, y debido a la falta de tierras, la presión de la población rural se hacía sentir. El estímulo de la migración rural era principalmente el encontrar tierras para cultivar y producir satisfactores. Esto tuvo como principal consecuencia la migración de salvadoreños a las tierras hondureñas, lo que nos lleva directamente a nuestro cuarto punto, las guerras como consecuencia. Una parte de los sin tierra y pobres había emigrado a Honduras, en donde había mucha tierra no cultivada sin dueño. Honduras, con 112.000 kilómetros cuadrados, es casi 6 veces más grande que El Salvador. En 1969, la población salvadoreña era de 3.600.000 y la de Honduras de aproximadamente 2,5 millones. Por tanto, un país tenía exceso de población y falta de tierras, y el otro país falta del personal no cualificado para trabajar en las haciendas y tierra de sobra. Como último punto podemos mencionar el conflicto armado. La intensa violencia que se vivió en el país provocó una migración a gran escala, tanto así que a mediados de los 80 casi un quinto de la población de El Salvador vivía en los Estados Unidos. Es importante mencionar estos hechos históricos, a pesar de que solo son algunos. Cabe destacar que los flujos migratorios son tan antiguos como la misma historia de la humanidad y que han sido inherentes a la intrincada evolución cultural, económica y política de sociedades como las nuestras. Conceptos y definiciones. En este espacio vamos a aclarar algunos de los conceptos que son de interés para el tema, y el primero de ellos es: la migración es el movimiento de la población hacia el territorio de otro estado o dentro del mismo, que abarca todo movimiento de personas, cual sea su tamaño, composición y causas. Es importante aclarar quién es un migrante y asimismo definir algunos conceptos que generan mayor confusión al momento de hablar sobre este tema. La emigración se le denomina así al acto de salir de un estado
con el propósito de asentarse en otro, temporal o permanente. Para seguir con esta lógica, también veremos la inmigración, que es todo lo contrario. Y este es el acto de moverse dentro del mismo estado por diferentes causas o razones, pero siempre dentro de un mismo territorio. Según la Organización Internacional para las Migraciones, define a un migrante. Un migrante es como cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de un país, fuera de su lugar de hábito. Como mencionamos anteriormente, la Organización Internacional para las Migraciones define a un migrante independientemente de 4 factores. El primero es su situación jurídica. El segundo, las causas del desplazamiento. El tercero, el carácter voluntario o involuntario de dicho desplazamiento. Y por último, la duración de su estancia. Es por la amplitud del concepto que existen diferentes tipos de migraciones. Algunos ejemplos pueden ser la migración internacional, la migración laboral, la migración masiva, la migración forzosa, entre otros. Es por ello también que algunos analistas consideran que el siglo XXI será caracterizado como el siglo de las migraciones. Actualmente, algunas personas se desplazan en busca de trabajo, de nuevas oportunidades económicas, para reunirse con sus familiares o para estudiar. Otros, en casos más trágicos, escapan del conflicto, persecuciones, terrorismo, violaciones a derechos humanos o abusos. Tras haber aclarado algunas definiciones y conceptos importantes para el desarrollo del tema, podemos proseguir con algunos datos estadísticos. A continuación les presentamos un gráfico en los cuales se ven representados los años del 2005, 2010, 2015 y 2017. En ellos se encuentran la cantidad de inmigrantes totales. Según el gobierno de El Salvador, el stock de migrantes representa el 23% de la población salvadoreña. Por lo tanto, aproximadamente 1.500.357 salvadoreños residen en los Estados Unidos, y en dichas estimaciones el 51.7% son hombres y el 48.3% son mujeres. Es importante destacar al mismo tiempo la cantidad de salvadoreños que se encuentran en el resto del mundo. Aproximadamente hay 3.100.506 de compatriotas que residen en el exterior, lo que representa una tercera parte de la población total de El Salvador, siendo Estados Unidos representada por un porcentaje del 93.5%. Ahora que conocemos unos datos generales acerca de las migraciones de El Salvador, podemos hacernos una idea de cómo estas afectan las estructuras económicas y sociales de nuestro país. A continuación seguiremos con el tema de las remesas familiares y cómo estas también afectan las mismas estructuras. La migración salvadoreña ha causado una serie de efectos a todo nivel, dentro de los cuales el más evidente y el más resaltado es el impacto macroeconómico. Aun y cuando existe una polémica sobre la magnitud de las remesas recibidas, el flujo de dinero presenta una tendencia a aumentar con el paso del tiempo. Las remesas familiares se han convertido en una de las principales fuentes de ingreso de muchos países, y en general estas han sido utilizadas para financiar el consumo de los familiares en el país de origen. Sin embargo, en la actualidad, y en vista del acelerado crecimiento que han mostrado estos flujos de capitales, existe un verdadero interés por potenciar su uso como instrumento de desarrollo, a través de su utilización en actividades productivas. Cuando uno o más de los integrantes de la familia recurre a la migración en busca de nuevas oportunidades de superación, al estar en el exterior generalmente obtienen más ingresos que en el país de origen. Una buena cantidad de estos ingresos se destina al resto de la familia que se quedó atrás.
y de esta forma nacen las famosas remesas. Según el Banco Central de Reserva, en el año del 2019, el ingreso de remesas familiares creció un 5.9%, con 72.5 millones adicionales respecto al primer trimestre del 2018. Más del 60% de las remesas se concentraron en la zona central y oriental del país en lo que va del año. Las remesas en efectivo sumaron una cantidad de 22 millones de dólares y por medio de las recargas a celulares se recibieron 6.7 millones. Se recibieron actualmente remesas de 126 países, siendo los principales Estados Unidos, Canadá, Italia, España y México. Hemos podido establecer de alguna manera cuál es el impacto económico de las migraciones y las remesas familiares en nuestro país, pero al mismo tiempo cabe destacar el impacto social de las mismas. Aunque el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la palabra impacto con claras connotaciones negativas, aquí la entenderemos como los efectos, ya sean positivos o negativos, en una cultura o individuo como consecuencia de una modificación en su entorno cultural. Por lo tanto, a continuación presentaremos algunas ventajas y desventajas de las migraciones y las remesas familiares. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la migración? Empezamos con las ventajas. La primera ventaja es que se eleva el ingreso de las familias. La economía de las familias mejora, ya que el beneficio económico de la migración mejora. Como segunda ventaja, tenemos que la mejora al acceso a necesidades básicas de infraestructura, salud y educación en las comunidades a partir de las remesas. Al mejorar la economía de familias por medio de las remesas, estos tienen un poder adquisitivo mayor, en el cual pueden invertir a las necesidades básicas. La tercera, las mejores oportunidades laborales y educativas. Los países con más receptores de migrantes son mayoritariamente industrializados. Estos tienen un sistema de educación con mayor calidad. No todos son ventajas de la migración, también tenemos desventajas. La primera desventaja es que existe una barrera idiomática al lugar donde miran las personas. Las personas que deciden emigrar en ocasiones no van con ningún tipo de conocimiento sobre el idioma que se habla en el país receptor, lo que provoca problemas de comunicación y hasta en algunos casos racismo y discriminación porque estos no lo dominan. Segunda, la desintegración familiar. En la gran parte de los casos, él o la cabeza del hogar decide emigrar hacia un país con mejores oportunidades económicas, lo que le obliga a abandonar a la familia. Los lazos familiares se vuelven cada vez más frágiles. Como tercero, la explotación laboral. Los empresarios de los países donde las personas deciden emigrar buscan una manera de contratar la mano de obra de estas personas, ya que un sector de migrantes suele no tener ningún tipo de documentación donde se les permite trabajar de forma legal. Los migrantes son sometidos a largas jornadas de trabajo y sin la paga mínima que el Estado exige. Algunas ventajas y desventajas de las remesas familiares. Entre las ventajas tenemos que las remesas familiares son una fuente potencial de ahorro e inversión en la formación de capital para el desarrollo. También que constituyen un factor importante de desarrollo económico debido a su alto efecto multiplicador sobre el ingreso y el empleo y que protegen contra los efectos de la inflación. Sus desventajas tenemos la desintegración del núcleo familiar al emigrar uno de sus miembros, cabezas del hogar. También la reducción de los incentivos al trabajo por parte de los beneficiarios y parte del déficit comercial que posee el país se debe a que las remesas permiten gastar por encima del ingreso que el país es capaz de producir. Con lo anterior terminamos el video resumen acerca de la migración, remesas familiares y su impacto en la estructura social y económica salvadoreña. Los dejamos con una pequeña reflexión hecha por el Papa Juan Pablo II acerca de las migraciones. Muchas gracias por su atención.